Amada iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que obviamente en casitas, disfrutando de las bendiciones de Dios de esta semana y de este día en particular. Auditorio que nos ve a través de los distintos medios digitales que hemos dispuesto para ustedes, muy buenos días. Somos la iglesia Getsemaní del Concilio de las Asambleas de Dios de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Yo soy el pastor Gustavo Abdiel Ramírez y les envío un cordial saludo. Quédese con nosotros, estamos por iniciar la escuela dominical de este 5 de abril del 2020. Espero también que Dios te esté llenando de amor, llenando de sabiduría, pero sobre todo llenando de confianza, no en el futuro humano, sino llenando de confianza en Dios. Jesucristo tiene la respuesta para todas tus inquietudes, para todas tus necesidades, y es de lo que vamos a estar platicando en esta escuela dominical más tarde en el sermón. Quédate con nosotros toda la mañana, tendremos alabanza, tendremos la predicación y tendremos esta escuela dominical para que tu vida sea bendecida. La vida tuya, la vida de los tuyos, de los que están en tu casa, de tu familia. Puedes compartir la transmisión para ser de bendición, no solamente para ti, sino también para los tuyos. Vamos a tener entonces el día de hoy una lección que se llama La Revolución Digital. Es la lección número 5 de este expositor que estás viendo en pantalla, el expositor Salvaguardando Nuestra Sana Doctrina. Pues es el expositor de la editorial cristiana de las Asambleas de Dios de México y es el expositor que estamos usando para nuestra escuela dominical. Vamos entonces a avanzar. Espero que tengas ahí tu Biblia en el formato que sea, impreso, celular, computadora. Lo que queremos es que tú te permitas unos momentos para abrirla, para leerla naturalmente y para acompañarnos en esta reflexión, en esta clase que vamos a tener. Bien, la lección entonces decíamos se llama La Revolución Digital. Vamos a hablar algunos aspectos que tienen que ver con efectivamente las cuestiones digitales, pero queremos enfatizar fundamentalmente aquellos aspectos éticos, morales y obviamente espirituales que el cristiano debe de guardar en su conducta en redes sociales. Todo este entorno de nerviosismo ha generado que mucha gente comparta noticias falsas, que comparta fuentes que no corresponden a lo que realmente deba de ser, que emita opiniones, haga análisis que no corresponden a la realidad. Entonces creo que esta lección, que es la lección número 5 del expositor que vemos en pantalla, es una lección muy adecuada para el momento, muy ad hoc, y creemos que será de mucho beneficio para tu vida. Vamos entonces a revisar los objetivos. Aquí los tenemos en pantalla, naturalmente que aquí también los tengo en la computadora. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Identificar las repercusiones de estas tecnologías en la vida cotidiana y cristiana. Aprender sobre Internet y las tecnologías de la información y la comunicación. Y el objetivo número 3, aplicar principios éticos cristianos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Si tú tienes el expositor ahí en tus manos, te darás cuenta de que hice algunos pequeños ajustes a la redacción de los objetivos para ser un poquito más sensible a lo que está pasando ahorita, pero también a las circunstancias por las cuales cada uno de los miembros de la congregación Getsemaní están pasando. Entonces vamos a trabajar con estos objetivos, vamos a hacer esta reflexión. ¿Cuál es la estructura de la lección de hoy? Vamos a, en primer término, revisar lo que es algunos elementos de la terminología digital. Naturalmente que no los vamos a revisar todos. El mundo virtual ha dado pie, ha dado posibilidad para que se gesten toda una serie de conceptos, pero también toda una serie de procesos y de disciplinas académicas que estudian
los procesos digitales como la economía digital, las culturas digitales, pero no vamos a abundar tanto en esos conceptos, solamente en algunos conceptos, en algunas nociones propiamente que creo que son importantes para lo que en este momento estamos viviendo. Que vamos a revisar también algunos aspectos de nuestras interacciones en redes sociales. Vamos a trabajar los principios cristianos o los principios de la ética cristiana para interactuar en redes sociales. Vamos a aplicarte un pequeño cuestionario que te va a servir para reflexionar sobre la vida y te vamos a dejar, ¿qué crees? Una pequeña tarea, porque acabo que ahorita no estás yendo a la escuela, cuando menos de forma presencial, entonces creo que es importante que te dejemos una pequeña actividad para que tú la puedas realizar. Esto sumado a las actividades del discipulado te van a permitir a ti mantener cierta actividad durante la semana sobre la lectura de la Biblia, que también creo que es importante para tu estabilidad emocional, pero sobre todo para tu estabilidad espiritual. Eso también es importante. Vamos entonces a avanzar. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, ya saben, la pueden poner ahí abajo en la sección de comentarios, nos las pueden hacer llegar a través de WhatsApp o nos las pueden hacer llegar a través de inbox en cualquiera de los sitios que estamos disponiendo para ustedes. ¿Qué es lo digital? Vamos a tener aquí una serie de conceptos, no los vamos a revisar a profundidad todo, tampoco se estrese por conceptos, no. ¿Qué es lo digital? Quizá lo digital te suene más como a matemáticas, ¿verdad? Esto y los dígitos, y hay que revisar números. Algunos plantean que lo digital incluso tiene que ver en principio con la manipulación que hacemos de los dedos de ciertas cosas, pero al final de cuentas lo digital lo vemos en un sentido práctico como aquello que está relacionado con internet, con aquello que está relacionado con una cierta tecnología audiovisual o no en el sentido tradicional, sino algo que tiene que ver con ciertos protocolos de informática y que está impactando nuestra vida de forma trascendente, es decir, aquello que vemos en la computadora, aquello que vemos en la tablet, aquello que vemos en los celulares. Entonces, vamos a tratar de ajustarnos un poquito quizá la idea que tienes de lo digital como aquella actividad que se hace a partir de la manipulación de ciertos equipos, de cierta tecnología que te permite a ti acceder a ciertos lugares o realizar ciertos procesos que no son físicos, sino que son en el mundo de Internet. Bien, ¿qué es Internet? Es una red de comunicación de computadoras, no es un invento del demonio, no te asustes. El Internet es un proceso de desarrollo tecnológico que está hecho con un objetivo, el objetivo de mejorar los procesos de comunicación, los procesos de transmisión de datos de un lugar a otro, hacerlos mucho más rápido, con mucha mayor calidad, y que también ha sido usado para la difusión del Evangelio, que es en este caso lo que nos ocupa. Entonces, el Internet es una red, es un sistema de comunicación o de transferencia de datos, pues, entre computadoras. ¿Qué otros conceptos tenemos? Tenemos el concepto de redes sociales. ¿Qué podemos entender por redes sociales? Así de forma muy sencilla, son aquellos sistemas de comunicación entre grupos a partir de ciertos programas de computadora, de ciertas aplicaciones que te permiten a ti construir una red de amigos o de contactos, para no usar el concepto amistad así tan a la ligera, un sistema de contactos que, con los cuales te puedes comunicar de forma sincrónica o de forma diacrónica, es decir, en tiempo real o de forma diferida, es decir, el acceso que tú tienes a comunicarte con las otras personas da muchas más posibilidades que lo que te puede dar, por ejemplo, una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque en la forma telefónica tradicional solamente transmites voz,
en un tiempo real. En redes sociales transmites voz, transmites videos, transmites datos en tiempo real o en tiempo diferido. Pero la red entonces, una red social es un grupo de amigos que tú construyes a partir de un software determinado. Los nombres de las redes sociales ya las tenemos muy conocidas. ¿Qué otros conceptos? No los vamos a ver todos. Por ejemplo, tú ahorita en este momento estás viendo mucho el crecimiento de la educación en línea. Tus hijos, tus hermanos, tus primos no están yendo de forma presencial a la escuela, sino que se están conectando a través de internet, están usando los contenidos que previamente un profesor o un diseñador de sitios web o de ambientes digitales para el aprendizaje ya cargó. Videos, cuestionarios, lecturas, exámenes. Eso es la forma en la cual estamos tratando de resolver este problema en lo inmediato, pero además es una tendencia que ya viene desde hace muchísimos años, que algunas instituciones, no solamente a nivel nacional, sino del extranjero, europeas, norteamericanas, llevan ya muchísimo avance, pero es el proceso de aprendizaje en línea donde tú no necesariamente tienes que ver a un profesor y a una serie de alumnos en tiempo real y estar en un aula física, sino que lo puedes hacer por internet. ¿Qué otros conceptos? El concepto de las aplicaciones. Tú puedes agarrar un teléfono y empezar a descargar las aplicaciones para hacer stickers, para hacer procesos en los bancos, para hacer fotografías, para editar videos. Hay muchísimas aplicaciones que tú puedes descargar y no son otra cosa más que programas que pueden ser usados en distintos celulares o en distintas computadoras. ¿Qué otras cosas podemos tener? Tenemos el periodismo en línea, muchos medios de comunicación ya están mandando información pues en internet. Digamos que son los procesos más avanzados ahorita que permite el periodismo en línea, permite usar muchísimos recursos, video, audio, infográficos en un solo lugar. Ya no solamente está limitado al papel, de hecho por eso la tendencia fue creciendo para poder reducir el consumo de papel. ¿Y qué otra cosa podemos tener? Por ejemplo, la economía digital, las criptomonedas, todos estos procesos que ahora se hacen de compra-venta en línea, a todo eso es a lo que se le nombra la economía digital. Entonces, como podrás ver, hay muchísimos conceptos, muchos procesos que se han generado a partir de este mundo, de internet y todos los aspectos que conlleva. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros como cristianos debemos de hacer? ¿Adaptarnos? Sí. O sea, no podemos mantener un sistema de rebeldía, nada más de decir es que yo no nací para las computadoras o a mí no me gusta la tecnología. No, la tecnología a nosotros como creyentes nos impone retos. La tecnología es algo que nosotros tendremos que aprender a usar independientemente de la edad que tengas. No se puede decir es que yo ya tengo 70 años y ya no puedo aprender a usar celulares. No, por supuesto que puedes. Y por supuesto que puedes sostener una conversación en WhatsApp, por supuesto que puedes sostener una conversación en Facebook y por supuesto que puedes decirle a alguien Cristo te ama a través de WhatsApp y a través de las redes sociales. Por supuesto que puedes. Dios te hizo una persona inteligente, Dios te dio capacidad de aprendizaje y la capacidad de aprendizaje esa en realidad no se pierde, la puedes extender durante muchísimos años. Hay que tener disponibilidad o disposición para el aprendizaje. Entonces, mi consejo es que independientemente de la edad, de la condición social, de qué pienses sobre la tecnología o de cuál haya sido tu experiencia con respecto a la tecnología
estas tecnologías de la información y de la comunicación no las podemos desaprovechar como cristianos y tenemos que hacer uso de ellas. Y un elemento muy importante para poder hacer uso de ellas, en primer lugar, es saber qué son, y en segundo lugar, entender que son procesos desarrollados por el hombre para tratar de generar mejores condiciones de vida, que no necesariamente ha sido así. Bueno, esa es parte de las discusiones, pero esas se las vamos a dejar a los sociólogos del desarrollo, a los economistas, a mucha gente que pelea desde la perspectiva de los derechos humanos, a los que están en los movimientos sociales. Tú y yo solamente tenemos que, en este caso en particular, en esta lección, preocuparnos por entender cuál es el proceso y hacer uso de él para poder difundir el Evangelio. Bien, avanzamos entonces. Vamos a regresarnos a la diapositiva anterior y seguimos entonces con el índice. ¿Qué es o cómo vamos a entender la interacción en las redes sociales? Que es quizá la parte más problemática, difícil. Tomar una decisión de abrir una página web para una iglesia, para ti, es en estos momentos una decisión importante. ¿Por qué es una decisión importante? Porque estás poniendo tu imagen, tus conceptos, tus emociones, tus pensamientos a disposición de un público que te rodea y que no necesariamente lo tienes controlado. Esa es la cuestión. Entonces, ¿sí es algo importante? Sí es algo importante. También es cierto que es algo necesario. Sí, en este momento ya empieza a ser algo necesario. ¿Por qué? Porque ahí están las redes de comunicación, ahí está el acceso a cierta información que es importante que tú lo tengas. No para hacer mal uso de eso, sino para hacer un uso ético, un uso conforme a la palabra de Dios. Entonces sí es una decisión importante, tampoco efectivamente es la vida, pero sí es una decisión importante y empieza a ser, insisto, cada vez más necesaria. ¿Hay beneficios en las redes sociales? Sí hay beneficios. No todo es malo, no todo es estarse peleando con los que piensan diferente, no todo es estar viendo cosas negativas, no. Sí hay beneficios. ¿Qué beneficios? Por ejemplo, tienes el beneficio de la relación con familiares tuyos que no viven en la misma ciudad. Familiares que quizá no has visto durante mucho tiempo o que incluso quizá no vuelvas a ver. Pero esa oportunidad de tenerlos ahí en redes sociales y decirles Cristo te ama es una oportunidad que no puedes desaprovechar. Entonces, sí hay beneficios. ¿Qué otro tipo de beneficios? Por ejemplo, estos que tenemos ahorita, el poder difundir el mensaje del Evangelio a través de las redes sociales y que un público más amplio tenga posibilidad de verlo. Por supuesto que son los beneficios. Entonces ya tenemos un beneficio que tiene que ver con la comunicación familiar, tenemos un beneficio que tiene que ver con lo institucional. Entonces, sí hay beneficios, sí hay beneficios. No se trata de verlo de blanco y negro, de o todo tiene que ser beneficio o no lo hago. No, por supuesto que sí hay beneficios y por supuesto que también hay efectos problemáticos. Hay una generación de dependencia de las redes sociales, hay una generación de una especie de si me bloqueó voy a andar deprimido todo el día porque me bloqueó mi amigo, porque me bloqueó mi amiga. Hay una serie de elementos ahí psicológicos que están en juego, sobre todo muy específicamente de tipo emocional, pero son precisamente los que tú y yo tenemos que controlar. Y los tenemos que controlar no con la fuerza de nosotros, sino con la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza que Dios te da para que puedas sobreponerte a todo este tipo de adversidades. Que si alguna persona dijo algo que no te gustó, es su muro, es su interpretación, tú tienes una realidad completamente diferente, es parte del proceso. No toda la gente va a decir cosas que a nosotros nos gustan, incluso no todos van a decir cosas que a nosotros nos edifiquen, pero si tú sientes que no te edifica alguien con sus comentarios, entonces pues tú podrás tomar la decisión éticamente correspondiente.
pero no podemos decir, yo no voy a abrir una red social porque no quiero tener problemas. No. El problema es en realidad que estamos perdiendo oportunidades de difundir el Evangelio que quizá no volvamos a tener o no podamos tener si no es a través de las redes sociales. ¿Debemos de tomar precauciones? Sí. Sí debemos de tomar precauciones. ¿Qué tipo de precauciones debemos tomar? Evidentemente la vigilancia sobre los muros, sobre las amistades de los hijos, sobre todo de aquellos que son menores de edad. Es una responsabilidad de los padres enseñar a los hijos. No es algo que yo esté diciendo. La educación de los hijos es todavía por organismos internacionales, por leyes nacionales, algo sobre lo cual los padres tienen responsabilidad y tienen derechos todavía. Entonces, no solamente hablamos de la educación formal, es decir, la educación en términos de la escuela en la cual tú los vas a inscribir, los contenidos formales que en esa escuela se van a revisar, no. Cuando hablamos de enseñanza, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos también de procesos informales de educación, y entre los procesos informales están las redes sociales. Tú tienes que tomar el control, independientemente de la edad que tengas como papá. Tú tienes que tomar el control moral, ético, espiritual de procesos de comunicación de tus niños, sobre todo hasta estas edades, insisto, de niños que son menores de edad y que no tienen criterio todavía formado para poder decidir qué veo y qué no veo. ¿Es tu responsabilidad? Sí, sí es tu responsabilidad. Es parte del proceso. Sí, es cierto, tenemos, vamos a decirlo así, cierto tipo de problemas en el sentido de decir, es que los hijos saben más que yo de las tecnologías. Sí, los hijos puede ser cierto que sepan más que tú, pero la experiencia de vida la tienes tú. La experiencia de aprendizaje más desarrollada la tienes tú. Entonces, papá, mamá, aplícalo. No hay ningún problema. Tienes que acercarte a ese mundo digital para poder orientar, cuidar de lo que tus hijos están produciendo de contenidos en redes sociales. ¿Qué precauciones hay que tomar? No hacernos tan dependientes de lo que la gente dice, de lo que se opina en redes sociales. No, hay que dominar nuestros muros, hay que dominar lo que producimos, no hay que dejar que los muros y que las redes sociales nos dominen a nosotros. Sí hay que tomar precauciones, sí hay que tomar precauciones. Hay que tomar precauciones en términos de, decimos entonces, de los hijos, en términos de lo que les tenemos que enseñar, hay que tomar precauciones en términos de nuestra dependencia y hay que tomar precauciones evidentemente de lo que tiene que ver con la seguridad de nuestras redes sociales. El hackeo, las fotografías, los videos con virus son muy constantes, entonces también ese tipo de precauciones lo debemos tomar. Y algo que es muy importante, las precauciones en lo que tiene que ver con contenidos. ¿Qué subimos? Lo que subimos tiene que estar dentro de cierto principio ético, dentro de cierto principio moral, pero sobre todo dentro de cierto principio espiritual, que es el que vamos a platicar en la próxima diapositiva. Si tienes algún comentario, insisto, lo puedes dejar ahí. Bien, vamos entonces a revisar ya. Casi terminamos, no te preocupes, pero de todos modos quédate con nosotros. Vamos a revisar entonces los principios cristianos para la interacción en ambientes digitales. Tenemos 3 elementos: la ética conductual y comunicacional en las redes sociales, es decir, cómo nos vemos, qué hacemos y qué comunicamos, qué producimos, qué contenidos tenemos en nuestras redes sociales. Eso es importantísimo. Dice Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ah, qué bonito sería un muro donde los cristianos solamente tuviéramos acciones de gracias, ¿verdad? Sí, pero es difícil, sí, es difícil. La realidad, tu contexto siempre va a ser complicado y nunca va a ser favorable a la difusión de los mensajes cristianos. Ese es el reto. Pero aquí está el planteamiento ético y ¿sabes qué? Pablo lo dejó hace casi 2000 años, mucho antes de la radio, del cine, de la televisión y de las redes sociales. Aquí están los principios éticos. Aquí está el consejo de Pablo, del general, del filósofo, del teólogo, del judío, del ciudadano romano, que nos dejó hace mucho por inspiración de Dios. No por su propia voluntad ni por su propio pensamiento solamente, sino porque Dios le inspiró a dejarnos aquí un principio ético, un principio moral, a partir del cual podemos regir nuestras conductas comunicacionales, es decir, no solamente lo digital, sino las interacciones interpersonales, las interacciones entre grupos, las interacciones comunicacionales en la familia. Por supuesto que esto también aplica para nuestras interacciones en redes sociales. ¿Qué otro elemento importante hay que considerar como principio? El uso sabio del tiempo. Es importantísimo, hermano, amigo que me escuchas. Es importantísimo que la sabiduría la pongamos en práctica cuando estamos usando las redes sociales. Sí, es cierto, las computadoras son inteligentes, los teléfonos son inteligentes, las redes sociales tienen algoritmos, es un programa inteligente, pero ¿sabes qué? No es más inteligente la red social, la computadora y el teléfono que tú. A ti la inteligencia te la dio Dios, es de primera mano. Entonces, el uso sabio lo tenemos que poner nosotros. La capacidad de razonar, la capacidad de decidir, la capacidad de establecer un criterio de qué pongo, qué no pongo, eso lo tenemos que poner nosotros. No es por presión social, no es porque te retan a hacer una cosa en el Facebook y tú la vas a hacer. No, pon tu criterio, pon tus condiciones, porque a final de cuentas, ¿de quién es el muro? ¿De tus amigos? No, el muro es tuyo. Pero sobre todo, algo importante, el muro también es de Dios porque tu vida es de Dios y por lo tanto lo que haces tiene que estar en coordinación, vamos a decirlo así, con la voluntad de Dios. Eso es importante. El uso integral, el uso sabio del tiempo libre. Y por último, el uso evangelístico. ¿Qué podemos hacer en redes sociales? A ver, ¿te cuesta mucho trabajo poner un post o un Twitter diciendo que Cristo nos ama? ¿Te cuesta mucho trabajo? A ver, ¿será necesario o no será necesario que en este momento, en lugar de estar reproduciendo noticias falsas, no digamos la noticia verdadera más importante? Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y en esos pecadores estamos incluidos nosotros. Esa es la noticia más importante, ese es el post quizá más importante que puedas poner. Entonces, sí hay un uso evangelístico, pero ese uso evangelístico, ¿quién lo pone? ¿Quién pone el uso? Nosotros. Las iglesias, los líderes, los cristianos, somos los que ponemos el uso evangelístico. No es la red social de por sí quien va a evangelizar, no, somos nosotros. Y la invitación está hecha para que nosotros hagamos un uso evangelístico de las redes sociales, en el muro, en las conversaciones. Por supuesto que es importante. Continuamos, ya vamos a terminar y vamos a invitarte a que hagas una pequeña reflexión sobre este cuestionario. Fíjate, revisa su muro e indique
¿Cuántos mensajes sobre Cristo ha generado en las últimas 72 horas? Tomé el rango de 72 horas de forma arbitraria. Pude haber puesto 24, pude haber puesto una semana, pude haber puesto un mes. No, quise tomar el rango de las últimas 72 horas porque incluso está vinculado a ciertos procesos psicológicos. Entonces, ¿qué has puesto sobre Cristo en las últimas 72 horas en tu muro? Es una reflexión importante. De sus últimas 10 conversaciones, indique en cuántas habló de Cristo. No del muro, sino de las conversaciones que has tenido en Facebook, es decir, en Messenger, en WhatsApp, quizá en Twitter, en Telegram, no sé, el software o la aplicación que tú gustes y mandes. En cuántas conversaciones de las últimas 10 has hablado de Cristo? 3. ¿Cuántas páginas y recursos cristianos revisaste en las últimas 72 horas? A ver, ahí póngale abajo en los comentarios o dime por inbox, pero es una pregunta que quiero que la reflexiones. ¿Cuántos recursos cristianos has tomado en las últimas 72 horas? Fíjense, el acceso a recursos cristianos quizá ahorita esté disparado por cierto miedo. Si nosotros recordamos, también cuando hubo el atentado contra las Torres Gemelas, también se disparó mucho el compartir, el tener acceso a ciertos recursos cristianos. Pero no lo hagas por miedo, hazlo por convicción. Hazlo también por una necesidad, por lo que tu corazón te está pidiendo que hagas. Por esa necesidad que tienes de comunicarte con Dios. No lo hagas por miedo. No, eso es lo peor que podemos hacer. Buscar a Dios por miedo. No, búscalo por convicción. Búscalo porque realmente entiendes que Cristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario y ¿sabes qué? Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre esperándote con los brazos abiertos que tú le digas que le amas y que tú lo reconoces como tu Salvador. ¿Qué otro? ¿Ha compartido noticias falsas en las últimas 72 horas? A ver, seamos realistas. Te chamaquearon y compartiste una noticia que estaba equivocada, ni modo. Pidámosle perdón a Dios, porque no es el momento para generar rumores, no es el momento para generar problemas, es el momento para construir, es el momento para tener muros, para tener una comunicación digital inteligente, pero sobre todo íntegra ante Dios, que nos permita construir una armonía en la sociedad, no rumores que generen otro tipo de problemas. ¿Has sostenido alguna discusión por redes sociales en las últimas 72 horas? Ahí me equivoqué, le puse 73, perdón. ¿Has sostenido alguna discusión por redes sociales en las últimas 72 horas? A ver, ¿te peleaste porque tu amigo le va al Cruz Azul y tú le das a la América? No, eso no tiene discusión, ya está rebasado. ¿Tuviste alguna discusión por algún político, por alguna situación? No es momento para acumular eso. Es momento para generar otros procesos de paz, de armonía. Es un momento para generar procesos en donde prediquemos el Evangelio. Aprovecha el momento. No se trata de parecer perfectos. No me digas a todo que sí. No es ese el chiste de este cuestionario. No se trata de parecer perfectos. No quiero que aparentemos perfección, porque eso en algún momento se cae. Lo que quiero es que reconozcamos nuestros errores y se los llevemos a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. No necesitamos decir lo que no hacemos porque no tiene ningún caso. A final de cuentas Dios nos está viendo, entonces no tiene ningún caso. Mejor seamos honestos y digámosle al Señor, Señor, estas últimas 72 horas perdí la guerra. No revisé ningún recurso cristiano, nunca puse que tú les amas. Mis conversaciones giraron en torno a los problemas por los cuales ahorita estamos pasando. Entonces mejor le pedimos perdón a Dios y reconocemos nuestros errores, pero hay que comprometernos a cambiar. Y ya por último vamos a
¿qué creen? Tener la tarea. Comprométase con Dios a tener una conducta digital acorde a los principios bíblicos. Una conducta digital ética. Tome como referencia mínimamente la cita que leímos de Efesios. No es la única, usted se va a dar cuenta, simplemente la tomamos como referencia porque tenemos evidentemente un tiempo limitado, pero cualquier plática que quiera sostener con nosotros a través de las distintas redes sociales la podemos tener, no tenemos ningún problema. Enseñe a sus hijos con el ejemplo cómo llevar una conducta adecuada en redes sociales. Eso se lo dejo de tarea específicamente al papá. Vamos a asumir el reto de enseñar con el ejemplo. Con el ejemplo. Quiero ser muy enfático y muy preciso en este asunto. Es que, pastor, no le entiendo a las redes sociales. Pues entiéndale, hermano. Perdón, le tiene que entender. Ahorita, en este momento, es una obligación entenderle las redes sociales. No puedes evadir la vida digital. Le tienes que entender para poder normar ciertos criterios que tus hijos necesitan. Si no los enseñas tú, los van a enseñar otros. Y después va a doler muchísimo. Y por último, memorice 2 textos bíblicos que hablen sobre la comunicación del cristiano. Hay muchos en el internet, hermanos. Los salmos están llenos, Proverbios está llenísimo de textos que tienen que ver con la comunicación. Te invito a memorizarlos. Es más, cuando los memorices me mandas un video al WhatsApp o nos mandas un video aquí por Messenger para saber que ya hiciste la tarea. Y creo que esto ha sido todo. Esperamos haber sido claros en lo que a nosotros como seres humanos nos compete y confiamos en que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, te ha hecho sentir la necesidad de modificar ciertas ideas, ciertas percepciones que nosotros tenemos con respecto al mundo digital, pero también te ha hecho sentir la necesidad de modificar conductas y hacerlas acorde a lo que la Biblia establece. Que Dios te bendiga y te esperamos en los distintos medios que la Iglesia Getsemaní ha dispuesto para ti en distintas plataformas. Que Dios te bendiga. Nos vemos al rato. Abraham está a cargo de la alabanza en este día y después nos vemos también en el sermón a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.